continuamos con este interesante debate donde se pondrá en valor la igualdad de género como motor transformador de las nuevas decisiones. Y para esta segunda etapa invito a que sean parte del panel Viviana Araque, presidenta de Banca Mía Fundación BBVA Microfinanzas. También acompaña Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo. Arlina Peña, directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de DP World. Iago Andreu, director gerente de la CEA Andorra. Y este panel será moderado por Cristina Rico, gerente de Cetrasa. Adelante. Buenos días. Quiero agradecer a la SEGIP su sensibilidad con las injusticias que genera la desigualdad de género y también sus esfuerzos y determinación por organizar estos dos paneles en este encuentro empresarial. Terminar con las diferentes formas de discriminación contra las mujeres no es solo un derecho humano básico, sino que además es fundamental para conseguir el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres ayuda de forma efectiva a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Cuando en 2015 las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y construir un mundo más pacífico, próspero y sostenible, la igualdad de género se tuvo en cuenta y se definió como el quinto objetivo, dándole la importancia que merece. En los últimos años se han conseguido algunos avances relevantes en igualdad de género. Las niñas están más escolarizadas, hay más mujeres en cargos de responsabilidad y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad. Pero aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía existen grandes desigualdades y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia, la explotación sexual, la división desigualdad del trabajo remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas, y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. Hoy, más que nunca, necesitamos mujeres y hombres que sean referentes y que con su testimonio puedan ayudarnos en la búsqueda de soluciones. Y por eso tenemos hoy aquí con nosotros 4 panelistas de primer nivel que van a ayudarnos en esta búsqueda de soluciones. Quiero presentar a Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, que es una operación de minería responsable en República Dominicana. A continuación tenemos a Viviana Araque, presidenta ejecutiva de Banca Mía, Fundación BBVA de Microfinanzas de Colombia. Bienvenida. Tenemos a la señora Arlina Peña, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de DP World de República Dominicana. Hola. Y tenemos a Iago Andreu Sotelo, director de la Confederación Empresarial Andorrana. Bienvenido. Vamos a empezar este panel planteando las dificultades del acceso de la mujer a la toma de decisiones. La participación de mujeres en juntas directivas y en altos cargos se entiende como una de las cuestiones claves para el progreso. ¿Por qué no hay un mayor número de mujeres ocupando estos espacios? Y me gustaría también pedirles a los panelistas que me den su opinión sobre la efectividad de la obligatoriedad de las cuotas para conseguir esta igualdad. Bueno, empiezo yo. Sí. Okay. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es súper complacida de estar aquí con ustedes en este día. Con relación a las diferencias, vamos a decir, a esas brechas que hay en lo que tiene que ver los consejos de directivos y de liderazgo, si vemos las informaciones que tenemos, por ejemplo, en las posiciones de liderazgo, el Fortune 500, lo que estamos hablando es que a pesar de que ha habido un incremento, las posiciones que tienen las mujeres es alrededor de un 10%. Y si vemos la junta de directivas, lo que estamos hablando es que de manera global es aproximadamente un 20%, pero cuando nos vamos a Latinoamérica es alrededor de un 10%.
Es decir, la realidad es que hay una brecha muy significativa. ¿Por qué tenemos esa brecha? Hay muchísimas razones. Una de las principales son estereotipos de géneros que se nos presentan. Esa cultura empresarial masculina de que realmente los hombres son los que tienen las habilidades de liderazgo necesarias. Las mujeres no son ambiciosas, no son lo suficiente como para que se le puedan dar posiciones de liderazgo. Y eso realmente no es cierto. Lo que pasa es que no se nos da la oportunidad. Cuando vemos la cantidad de mujeres que ocupan las posiciones, no tenemos las oportunidades y se nos subestima. Entonces también en lo que respecta a la responsabilidad que tiene la mujer, que está más vinculada al cuidado, que está más vinculada a habilidades de que básicamente son habilidades blandas y esas preconcepciones que se tienen respecto de los roles. Si vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la selección de mujeres, a pesar de que cuando se hacen los procesos de contratación, esos procesos son básicamente bastante subjetivos. Entonces, como son subjetivos, pues ahí lo que se les da una menor calificación normalmente a las mujeres y tenemos ese sesgo. Esos son definitivamente estereotipos que nos afectan y que realmente tenemos menos oportunidades. Pero también hay otra cosa, en lo que tiene que ver, si estamos hablando de que la gran mayoría son hombres en los consejos de directivos y en posiciones altas y en gerencia, realmente los hombres tienen mayores habilidades muchas veces por el hecho de que se trata de hombres, de relacionarse y de explotar esas relaciones que tienen, mientras que las mujeres a veces digamos que no somos necesariamente así. Esos son básicamente estereotipos que se manejan, pero también para poder llegar se necesitan mentorías. Entonces, hay más mentores de hombres. A veces para nosotras las mujeres es más difícil. Yo puedo decirle que ocupo la posición que tengo ahora mismo por el hecho de que tuve mentores hombres que realmente me ayudaron, pero eso no es todo el tiempo, eso realmente no se da. Entonces necesitamos mentores de hombres que ayuden a las mujeres, que le den coaching y que realmente las preparen. Y que cuando se trabaje en programas, por ejemplo, de proyección, de avance, cuando esas personas que realmente tienen potencial se vean con igualdad, es decir, realmente independientemente del género, y que se crean esos programas especiales para que las mujeres puedan avanzar. Entonces, si realmente tenemos menor cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo, tenemos, vamos a decir, una lista mucho más limitada y por ende, al momento de seleccionar, se seleccionan hombres tanto para la junta de directiva como también en lo que tiene que ver para posiciones de liderazgo. Con relación a las cuotas, yo entiendo, en mi opinión, las cuotas son necesarias. Y pongo un ejemplo en el caso particular de Pueblo Viejo. Nosotros nos trazamos una meta para contratar y realmente incrementar la participación de la mujer porque entendemos que tiene muchos beneficios, tanto para la empresa como para la sociedad. Si queremos tener un mundo mejor, un mundo más equitativo, necesitamos mujeres. Empezamos con distintos programas y básicamente empezamos con educación y una serie de cosas, pero no avanzamos. De la única manera que nosotros logramos mover la aguja fue establecer el compromiso de que el 50% de las nuevas contrataciones fuesen mujeres. Entonces, ponerse la cuota definitivamente funciona. Y cuando hablamos de cuota, no estamos hablando por lo general de en lo que se den algunas normativas de poner un 50%, como nos pusimos nosotros, que fue bastante estricto, que de hecho nos permitió incrementar el porcentaje de participación de la mujer. Y hoy en día en la mina de Pueblo Viejo tenemos 600 mujeres trabajando en nuestra operación, 40% en posiciones de liderazgo, un sector denominado por hombres. Pero lo que estamos hablando de cuota, es decir, no es la mayoría, es una minoría. Entonces, definitivamente, en mi experiencia y lo que recomiendo es que mantengamos esas cuotas. Muchísimas gracias, Juana. Pasamos la palabra a Viviana. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Muchas gracias, buenos días y bueno, un gusto estar aquí compartiendo además este panel con personas, digamos, que además lideran y han marcado diferencias precisamente en este tema. Yo creo que la participación de mujeres en juntas directivas ha sido un tema que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años porque hemos requerido cifras, datos y hechos para convencernos de que ese es un mecanismo rentable de sostenibilidad para las compañías. Y ese es un primer factor que ha llevado a que las empresas seamos mucho más conscientes cada vez de que la participación de la mujer agrega valor, porque agrega una mirada ampliada, diversa al negocio que la hace todavía más sostenible.
En Colombia, por ejemplo, la participación de las mujeres en juntas directivas para las empresas que cotizan en bolsa va apenas en el 21.2% y hemos logrado avances del 3% en los últimos 3 años. Es decir, que a ese ritmo pues nos faltaría todavía muchísimo más tiempo y por eso es necesario ver tanto la perspectiva de la empresa como la perspectiva de la mujer. En la empresa tenemos que ser muy responsables de esto, abriendo líneas y caminos de liderazgo y empoderamiento de la mujer para hacer esto posible. Y por eso me anticipo un poco al tema de las cuotas, que veo que son necesarias y que creo que además son hoy por hoy requeridas para acelerar esa velocidad con la que se están cubriendo o cerrando estas brechas. No podemos darnos el lujo de esperar tanto tiempo para que precisamente ese nivel de retorno que ya está demostrado es superior llegue a nuestras compañías y a nuestras empresas para generar más prosperidad en nuestras regiones. Y eso se hace a través de una política y de un enfoque de género. Hoy, en el marco de este evento, a mí me complace anunciar que la Fundación Microfinanzas BBVA, a la que pertenece la entidad que yo lidero, tiene de sus 5 entidades que hoy hacen parte de la fundación en Latinoamérica, 3 de ellas están presididas por mujeres. Mujeres que también hemos venido haciendo carrera y que hemos demostrado que es posible llegar a estas posiciones de liderazgo porque tenemos los conocimientos pero también las habilidades. Allí hay un tema muy importante y es trabajar también la aversión al riesgo, que se ha identificado es distinta entre mujeres y hombres y sobre todo en sectores como el sector financiero. Cuando queremos y estamos enfocados, como es el caso de la Fundación Microfinanzas BBVA, a reducir esas brechas de desigualdad en nuestra sociedad a través de mecanismos y de portafolios efectivos financieros que generen inclusión, pues yo creo que tenemos que trabajar de adentro hacia afuera y por eso mismo hemos venido trabajando en un plan que incorpora los criterios ESG con cuotas y con objetivos que nos lleven a generar planes que aceleren. Y por otro lado, para cerrar, en la perspectiva de mujer, pues es necesario también comenzar de adentro hacia afuera. Y con esto quiero decir, comenzar también a eliminar esos sesgos propios que podemos tener para ocupar esas posiciones de liderazgo. Yo creo que primero hay que creérnosla y hay que prepararnos para eso. Y la educación es fundamental en ese camino. El conocimiento es poder y va eliminando inseguridades que se pueden presentar en el camino. Justamente eso es parte de lo que también trabajamos al interior con un programa de liderazgo femenino que tiene por objetivo multiplicar estas experiencias y multiplicar conocimiento. Y yo cierro aquí diciendo que hoy las mujeres que estamos en estas posiciones de liderazgo tenemos una gran responsabilidad para que en nuestras compañías, en nuestros países, comencemos a abrir caminos efectivos para que esto suceda. No solo por establecer las cuotas, sino por compartir nuestras experiencias, por identificar esas brechas que para otros o esas barreras que ya para otras sean mucho más fáciles de debatir. Muchas gracias, Viviana. Arlene, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la CEGIP, al CONEP como anfitriones y al Ministerio de la Mujer. Y tal vez para adherirme a los comentarios de mis compañeras, quisiera aportar un poco más sobre qué estamos haciendo nosotros desde DP World para abordar esta necesidad de que haya mucho mayor participación de la mujer en las directivas, en los cuerpos directivos de las empresas. Y es que en el caso nuestro, como hemos tenido una intención y dedicada justamente a incrementar la participación de la mujer en el sector logístico, en nuestra industria portuaria, marítima y en zonas francas, tenemos una estrategia de sostenibilidad, Nuestro Mundo, Nuestro Futuro, que está dirigida justamente a cumplir con este objetivo. Y justamente por esto creamos programas que van dirigidos a fomentar el liderazgo, a cultivar las habilidades y las competencias que tiene la mujer dentro de nuestro entorno. Para citar algunos, puedo decir el Women's Lead, que busca justamente eso, pero tal vez el más atractivo, el Mentor Her, que es ya identificar perfiles dentro de nuestra empresa, nuestra organización a nivel global, que han alcanzado posiciones de liderazgo y seleccionar personas de nuestro entorno para hacerles programas de mentoría en el que esas personas puedan pues, compartir sus consejos, sus buenas prácticas. Y de manera muy específica, el programa Women in Boards, que es justamente una sesión de 6 meses que aborda capacitación específica
en habilidades gerenciales, financieras, todas esas competencias que muchas veces se considera que la mujer pues no necesariamente cubre, como mencionaba Juana, o que hay diferencias dentro de la ejecución, precisamente para poder tener conversaciones que nos lleven a abordar las distintas dificultades y los desafíos que existen para alcanzar esas posiciones y darle la oportunidad al final del programa. O sea que, y eso me conecta un poco también con la pregunta con relación a las cuotas. Y yo creo que es precisamente por eso la importancia de mantener una cuota, no necesariamente porque eso vaya a incidir en la decisión final de quién va a tener acceso al board, de quién va a tener acceso a la posición de liderazgo, pero porque o sea, se demuestra como una evidencia clara de la intención que puede haber desde el sector privado para que haya una participación de la mujer, para que el momento de hacer la discriminación en base de talento, de competencias y de méritos, pues que dentro de esas opciones haya participación de mujer, que hayan también mostrado evidencias y competencias necesarias para alcanzar las posiciones. Muchas gracias, Arlina. Bueno, Iago, el señor de nuestro panel. ¿Usted qué opina? Bien, de entrada, buenos días. Muchas gracias a SEGIP y a CEIP por dar la oportunidad a la Confederación Empresarial Andorrana, que somos la patronal del país más pequeño de la comunidad iberoamericana, para también hacer llegar nuestra voz y hacer oír nuestra voz en este encuentro empresarial. Decías, Cristina, que soy el único hombre de este panel. Y he llegado un poco aquí como las mujeres muchas veces han llegado a los puestos de responsabilidad, y es fruto un poco de una casualidad. Aquí debía estar sentada originalmente Alejandra Castro, que lo hubiera hecho mucho mejor que yo, pero que no nos ha podido acompañar. En la cumbre de Andorra, en el encuentro empresarial de Andorra hace 2 años, Alejandra, estaba también Marlene, estaba Cristina, lideraron un panel de género con unos resultados muy notables. Y hoy me siento pues un poco así, como esas cantantes de ópera que llegan al escenario porque la prima donna ha tenido un accidente o está indispuesta. En cualquier caso, yo me había preparado datos que se han dicho y repetido, ya los avanzó incluso ayer el secretario general, sobre el impacto positivo de contar con mujeres en la toma de decisiones en las empresas. Con lo cual no me extenderé en ello. Iré directo a la segunda parte de tu pregunta, Cristina, que tenía que ver con las cuotas. La respuesta es sí. Debe haber cuotas para los consejos de administración y para los puestos directivos de las empresas, cuotas de género. Diciendo esto, me estoy poniendo en un problema hoy aquí, porque la Confederación Empresarial Andorrana, y estoy seguro que eso pasa, este debate se vive en muchas organizaciones empresariales, no tiene un criterio unánime. Hay muchas empresas que todavía son reticentes a aplicar estas cuotas de género. Pero es que al final yo creo que es una cuestión de normalidad. Lo excepcional no es la cuota de género, lo excepcional es que en países como es el caso de Andorra, en el que llevamos décadas en que las mujeres acceden incluso en mayor proporción a la educación superior que los hombres, ¿no? Tenemos más estudiantes universitarios mujeres que hombres. Luego eso no se traduce en los puestos de decisión de las empresas. Con lo cual, quiere decir que lo excepcional no es la cuota, lo excepcional es lo anormal, es la situación que se está viviendo. Y, por tanto, hay que intentar normalizarla. No para hacerle un favor a las mujeres, yo creo que eso es lo más importante, sino para hacerle un favor a las empresas. Porque los datos empíricos, los datos científicos que avalan el impacto positivo que la presencia de la mujer en los puestos de toma de decisión tiene, pues están ahí. Y al final, a mí me gusta a veces recurrir a paralelismos, ¿no? Y hay paralelismos muy claros. Por ejemplo, cuando se prohibieron en Europa, la Comisión Europea, las bombillas, las luces de incandescencia, ¿no? Todos sabíamos que tener luces LED, LEDs, es mucho más sostenible, económicamente beneficioso, etc. Pero el cortoplacismo nos llevaba a no cambiar de hábitos. Entonces, a veces hace falta esa digamos, interferencia, ¿no? para cambiar de hábitos y para que vayamos hacia la normalidad. Porque además estoy seguro que una vez
las mujeres conquistan esos puestos que por derecho les son propios, es muy difícil volver hacia atrás, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando ahora, como hablábamos, de puestos directivos. En cuanto a las causas, y ahora volviendo un poco a la primera parte de tu pregunta, nosotros, por ejemplo, hacemos el ejercicio en la Confederación Empresarial desde hace tiempo de tener una junta directiva plenamente paritaria, ¿no? Porque nos costaba mucho tener presencia de mujeres incluso en nuestra junta directiva. Y es un ejercicio que hacemos, la cuota nos la autoimponemos, por así decirlo, y al final lo que sí uno ve es que a la mujer le cuesta más hacer el paso, porque normalmente o tiene otras obligaciones suplementarias o porque es más consciente también de los retos. Lo primero que una mujer te pregunta es ¿qué voy a aportar yo? Los hombres nunca preguntamos qué vamos a aportar, ya pensamos que, bueno, que seguro que tenemos mucho que aportar, ¿no? Y entonces, digamos que ese plus de responsabilidad, ¿no?, quizás de alguna forma actúa como un obstáculo para la mujer para aceptar esos cargos. Aunque sí es cierto que una vez se aceptan, yo creo que la presencia de mujeres hace que las reuniones normalmente sean más ejecutivas, vayan más directas al grano, sean más responsables en el uso de los recursos y, por tanto, es una influencia plenamente positiva. Más allá de lo que nos digan las estadísticas que nos lo dicen, también lo podemos constatar en nuestra microrealidad, ¿no? Y al final, cuando hablamos de cuotas, evidentemente no tiene por qué ser el 50%, pueden ser las cuotas que sean. Y se pueden introducir de diversos modos, ¿no? Desde una ley imperativa que así lo indique, hasta incluso desde el punto de vista del incentivo, ¿no? Por ejemplo, para contratar con la administración pública. En Andorra recientemente nos hemos dotado de una nueva ley de contratación pública. Mi organización ha participado activamente en la elaboración y se incluyen criterios. Desde criterios de sostenibilidad medioambiental hasta criterios también de igualdad de género que permitirán puntuar mejor a las empresas y, por tanto, tener más acceso a posibilidades de contratar con la administración a empresas que tengan implementadas buenas políticas de género. Entre ellas, ¿por qué no?, la presencia de mujeres en los órganos, digamos, o en las juntas directivas. Muchas gracias. Bueno, hemos visto en esta primera ronda de preguntas experiencias de éxito que se puede conseguir si se propone. Creo que estas experiencias de éxito pueden servir de referente en otras situaciones y creo que es muy importante tener esos referentes. Estoy totalmente de acuerdo con Viviana que los cambios tienen que venir de dentro para afuera y nos lo tenemos que creer las mujeres. Y pasaría ahora, bueno, y como se ha visto, las cuotas al final intentan corregir una situación a la que no se llega de una forma natural, porque al final el 50% son hombres y el 50% son mujeres en este mundo y quizá tendría que haber esta representación en todas partes, ¿no? Entonces las cuotas pueden ser una herramienta para llegar a conseguir esa igualdad y seguramente como una solución temporal en un espacio de tiempo limitado, pues pueden ayudarnos a conseguir que desaparezca esa discriminación en género. Vamos a hablar ahora de algo que puso de relieve la pandemia, que fue la dificultad de la conciliación de la vida laboral y familiar. Quisiera preguntaros propuestas innovadoras que se puedan implantar o que puedan venir del sector privado para facilitar esa conciliación. Os voy a poner también la pregunta más base en vuestra experiencia personal. ¿Es posible ser líder, ser una mujer de éxito, tener responsabilidades en la empresa y conciliar con una satisfactoria vida familiar? ¿Eso es posible? Y también un punto más crítico, ¿qué deben cambiar las empresas para que realmente esa conciliación sea efectiva? Juana. Bueno, a mí me gustaría responderte la pregunta de que sí es posible realmente ser líder en una empresa y conciliar la vida familiar. Y yo te puedo decir que soy un ejemplo vivo de eso. La realidad es que soy presidenta de una empresa, la presidenta minera bastante representativa en nuestro país y realmente tengo una gran familia y he podido conciliar mi vida familiar con mi trabajo. Sí, realmente hay medidas y cosas que tenemos que hacer y lo primero es, lo que yo hago es enfocarme en lo que es importante. Hay cosas que realmente no son tan importantes y que otros la pueden hacer por mí. Entonces yo me concentro en lo principal. Lo otro es que hay que tener un excelente equipo, un equipo en el que tú confíes, en el que realmente te apoye en todos los sentidos, tanto en tu casa como también dentro de la empresa. Si tú tienes los colaboradores y colaboradoras, la gerencia, tú tienes un buen equipo, realmente eso es algo que se puede lograr. Y nosotros, yo te puedo decir en Pueblo Viejo, en mi caso yo soy presidenta, pero también tenemos una gerente general que es presidenta. Si vemos las dos posiciones más altas dentro de la empresa, está conformada por mujeres y podemos lograr, y
te lo digo por lo que veo con, por ejemplo, nuestra gerente general dentro de la mina y si realmente es posible. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer como empresa o qué medidas innovadoras? Yo pienso que es importante ahora mismo y sobre todo lo que ha sucedido con la pandemia, darle posibilidades a las mujeres que se sientan seguras donde trabajan y que tengan las necesidades. Ahora mismo hay posibilidades a ciertos trabajos de que se pueda trabajar a distancia. Por ejemplo, hay jornadas especiales. Nosotros hemos establecido jornadas especiales específicamente que están dirigidas a mujeres. Hemos establecido programas particulares, por ejemplo, embajadoras de género, donde tenemos mujeres dentro de la empresa que ayudan. Pero hay algo también muy importante que como sector privado nosotros podemos hacer y es el tema de educar a los hombres en las nuevas masculinidades, en darle ciertos, vamos a decir, si hablamos de licencia de maternidad, que los hombres también tengan la oportunidad. Si hablamos de días pagos de trabajo para llevar a los hijos a las escuelas o a alguna reunión o al médico, de que también realmente lo tengan. Y hay una serie de cosas que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, en una mina en Nevada tenemos, se le permite a las mujeres que puedan llevar sus niños, o a los hombres también, que puedan llevar sus niños a una guardería y la empresa cubre parte de lo que corresponde el costo, de manera de ayudar, de manera de aliviar esa carga y de manera que las mujeres se sientan que realmente también pueden, y los hombres, y tener políticas que no solamente sean dirigidas hacia mujeres, sino también que sean políticas hacia los hombres para que contribuyan. Me parece súper relevante el comentario del trabajo en equipo, equipo en tu familia, en tu hogar y equipo en tu trabajo. Y muy interesante lo de educar a los hombres, porque quizá ellos no se han dado cuenta de todo lo que se pierden cuando no se involucran en la paternidad, en el cuidado de los niños, también en el cuidado doméstico, ¿no? Creo que se pierden un montón de cosas que quizá aún no acaban de ser conscientes. Viviana, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo quiero comentar primero que entendiendo también el sentido de nuestra organización, de la Fundación Microfinanzas BBVA, donde estamos empeñados en reducir pobreza y vulnerabilidad en los países en los que operamos, pues nos hemos dado cuenta de el gran espacio que tenemos para trabajar justamente esto desde la inclusión financiera de las mujeres. Y es que allí hemos venido aprendiendo muchísimo a lo largo de estos años del cómo incorporar criterios no financieros o acciones no financieras específicamente en todo este proceso para hacerlo más efectivo. ¿Y a qué me refiero? Quiero citar el caso puntual de un proyecto que hemos desarrollado que ya tiene 4 años en ejecución, con el que hemos llegado a más de 104.000 mujeres en Colombia, siendo ellas el 59% de los participantes. Se ha denominado Empropaz, Emprendimientos Productivos para la Paz. Y este gran proyecto nos ha permitido entender también que distribuir en el núcleo familiar esas actividades de la economía del cuidado le permiten a la mujer dedicar más tiempo para ser más productiva y hacer su empresa también más sostenible, justamente para el progreso mismo de su familia. Con esto hemos venido también entendiendo que todo este proceso de acompañamiento psicosocial que tenemos y ofrecemos dentro del programa debe involucrar al núcleo familiar de la mujer. ¿Qué hemos conseguido con evidencias, con datos allí de impacto en este programa? Reducir 1.5 horas diarias de cuidado, digamos, de estas labores de cuidado que estaban antes únicamente en cabeza de la mujer. Y con esto hemos visto también cómo el ratio de ventas y de excedentes de sus microempresas comienzan a evolucionar y a crecer. De manera que lo que quiero decir es que este es un proceso que debe ser consciente en el núcleo familiar. Claro, mucho más difícil cuando el núcleo familiar o cuando la mujer es madre, cabeza de familia y tiene una red de apoyo escasa, ¿cierto? Allí pues tenemos que valernos de toda la creatividad para que en las comunidades podamos generar redes de cuidado para las mujeres, para los hijos y hacer, digamos, la vía del emprendimiento como parte pues del progreso de las mujeres y de generar esa equidad. De manera que la corresponsabilidad que tenemos en las organizaciones está dentro de nuestra estructura, pero también dentro de nuestra oferta de valor hacia la sociedad, del cómo llevamos esto, lo volvemos realidad en la sociedad para cerrar esas brechas desde lo que hacemos nosotros. Y hoy Empropaz nos permite confirmar que en efecto es así cuando reconocemos cuál es la causa raíz de las brechas. Muchas gracias, Viviana. Muy importante la corresponsabilidad dentro de la cultura de la organización y de la empresa para que vaya impregnando todas ese día a día
y que realmente se vaya consiguiendo a veces con esos pequeños detalles, ¿no? Arlina, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en mi caso yo quisiera como que tal vez voltear un poco la conversación, más allá de hacer la pregunta de si es posible, tratar de generar un poco de conciencia alrededor de cada vez que hacemos esta pregunta, tal vez estamos reforzando un poco más esa marcada diferencia que existe en la responsabilidad del cuidado y ese mensaje alrededor de que tal vez la responsabilidad sobrecae más o debe de sobrecaer más sobre las mujeres, cuando realmente es un ejercicio compartido. En muchos de los casos hay un muy buen equipo donde también hay un buen papá que juega un rol importante dentro de las familias. Y yo creo que es hora de que empecemos a hablar de esos casos y que eso nos ayude también a emular un poco el ejemplo de lo que debe de ser, a establecer esa aspiración y entender, más allá de que sí es posible, que ya es una realidad. Vivimos muchos casos de mujeres exitosas en posiciones de liderazgo, con familias y demás, que ni siquiera están incluidas dentro de modelos tradicionales de familia, sino que tal vez son modelos de familias monoparentales y logran ser exitosas. Siempre y cuando tú logres tener un sistema de apoyo adecuado, familiar o externo, es posible. El mover un poco la conversación hacia lo que realmente queremos lograr y es esa visión de equidad en donde no necesariamente la responsabilidad es de un lado u otro, nos permite realmente cambiar un poco ese chip e incluso me voy más allá, reconocer también muchos roles muy importantes masculinos que hoy día abordan la problemática de una manera diferente, que representan un soporte importante y que eso también entonces sirva de ejemplo a muchos hombres que tal vez no necesariamente han analizado ese punto de vista. Muchas gracias. ¿Yago? Sí, yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo con lo que se ha dicho, con lo que han dicho las tres compañeras, tanto de bajas de paternidad, de maternidad, etcétera. Pero yo creo que aquí hay dos cuestiones o hay dos realidades. Una es pensar en el presente y en el futuro, especialmente en el futuro, ¿no? Y en cómo conseguir esa plena igualdad. Pero también hay una realidad que ya tenemos. También tenemos a muchas mujeres hoy ya en el mercado laboral desde hace años que precisamente porque han dedicado más tiempo, más recursos, más prioridades a los cuidados, se han visto en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo pienso especialmente, y desde la Confederación hemos hecho especial hincapié en los últimos años en Andorra en esta cuestión, no solo en las mujeres que se han dedicado a los cuidados, sino que además ya están en un rango de edad en el que les cuesta quizás volver al mercado laboral o en el que si pierden su trabajo les cuesta proseguir con su carrera, es decir, mujeres seniors en este sentido, ¿no? Y que muchas veces han visto truncada su carrera o alterada su carrera por dedicar un tiempo a esos cuidados. Yo creo que aquí hacen falta planes específicos y me consta de empresas en mi país y estoy seguro en otras empresas de la región. Normalmente son las empresas más avanzadas y las empresas que obtienen luego mayores beneficios que tienen planes específicos y yo creo que esa es una buena palanca, planes específicos precisamente para ayudar a esas personas seniors, a personas. Lo siento por el auditorio, senior se considera a partir de 50 años. A mí me parece, alguien de 50 años me parece insultantemente joven, pero en cualquier caso, las personas seniors que a lo mejor necesitan volver al mercado laboral después de una pausa que muchas veces han dedicado a cuidados a la familia. Y esa es una realidad que ya tenemos. Y ahí formaciones específicas también para reducir la brecha digital de género, porque estas personas, mujeres muchas veces de una determinada edad, son las que más sufren en negativo esa brecha digital, ¿no? Y por tanto yo creo que en la medida en que las empresas se doten de planes de igualdad, se va a ir en parte resolviendo la cuestión de la paridad y de la igualdad respecto a los cuidados, ¿no? Pero también debemos pensar en la realidad que ya existe y en esa realidad en esa realidad de esas mujeres que ya necesitan una respuesta y la necesitan ahora, porque a lo mejor tienen 55, 60 años y además, desde el punto de vista puramente empresarial, es un talento que nos estamos perdiendo, es una fuerza de trabajo, es un talento, es unas personas, es una experiencia que nos estamos perdiendo si no somos capaces de incentivar su vuelta y de buscarles un lugar y de ayudarles a encontrar un lugar en el mundo de la empresa. Muchas gracias.
Está claro que, como se ha dicho aquí en anteriores paneles, hombres y mujeres trabajando juntos al final consiguen mejores resultados. Creo que en el mundo de las empresas esta tiene que ser la máxima. Es un tema de igualdad, es un tema de justicia, pero al final las empresas tenemos un objetivo y ayudará a conseguir mejor ese objetivo que haya igualdad en nuestras organizaciones. Rompo una lanza por el sector industrial. Cuando hablamos de las 600 mujeres, yo que soy de un sector del sector industrial, decir a las mujeres que sí se puede tener presencia, que el sector industrial no es solo para hombres. Creo que sería muy importante, como decía Arlina, dejar de hablar de todo esto, porque es señal de que ya lo tenemos interiorizado, de que ya lo hemos conseguido y ojalá algún día no tenga sentido hablar de la igualdad, de las herramientas para conseguir la igualdad. Retomando un poco lo que ha pedido Iago, creo que es cierto, las empresas tienen que entender que va a mejorar su productividad y tienen que poner herramientas para conseguir esa igualdad de forma efectiva, para que no nos penalice a las mujeres el hecho de ser mujeres. Como decía una panelista que ha hablado antes, decía, bueno, ya quizá ha pasado el momento de hablar y vamos a hacer, porque es que hablamos mucho de todo esto y quizá al final luego acaban implementándose pocas cosas. Es cierto que el ODS, la definición del ODS sobre la igualdad nos obliga de alguna manera a todos como sociedad a marcar acciones en esa línea para minimizar, para conseguir la igualdad. Pero yo desde aquí me gustaría ya como conclusión para finalizar decirle primero a todas las mujeres que nos lo tenemos que creer, que tenemos derecho a la igualdad y que nos lo tenemos que creer nosotras, porque si no, nunca llegará esa igualdad. Y también a los hombres, que muchos ya se lo creen, a veces incluso más que algunas mujeres. Esa es la realidad en la que nos encontramos en nuestras organizaciones. Creo que juntos, si conseguimos que este mundo sea más igual, conseguiremos un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos por su atención.